Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis. Y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 2, el párrafo número 10. La escritura nos dice así: No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. Toda vez que el propio Señor nos ha anunciado que las aflicciones son la constante de este mundo, pero que Él mismo ya ha vencido al mundo, no podemos pensar que en nuestra vida será diferente. Y aquí anima a los fieles de Esmirna a no temer del sufrimiento que les llegará. Recordemos que ya antes Jesús había advertido algo parecido al jefe de la sinagoga que le había rogado que fuera a sanar a su hija enferma, según lo escribió Marcos en su versión del Evangelio en el capítulo 5, verso 36. Pero Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, solo debes creer. Ante un sufrimiento anunciado, lo que nos corresponde como gente de fe es creer, pero no creer que la vamos a pasar horrible, sino creer en quien nos va a rescatar de cualquier sufrimiento que tengamos que vivir. Los creyentes de Esmirna sabían lo que representa ser perseguidos, y ello les provocaba vivir en temor. Jesús se adelanta a nuevas agresiones por su fe y les anima exhortándoles a no temer, que es no dar al enemigo la autoridad de someterlos a esclavitud a través de las circunstancias adversas. El que teme otorga su permiso al enemigo para destruirle, porque todo lo que no proviene de fe es pecado, de acuerdo a lo que escribió Pablo a los creyentes radicados en Roma en el capítulo 14, verso 23. Y si a eso sumamos lo que escribió en el capítulo 6, verso 23, la primera parte de esa misma carta, que dice: porque la paga del pecado es muerte, entonces podemos concluir que el que teme, peca, y el que peca, muere. Y Jesús no solo anima a estos creyentes a salir de una vida de temor, sino que además les anuncia en qué consistirá su sufrimiento. Pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel. Es de vital importancia que entendamos lo que estamos leyendo. Dios no tienta a nadie. Lo escribió Santiago en el capítulo 1, versos 12 y 13, cuando hablaba sobre el origen del pecado en el corazón del individuo. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Quien pone a prueba a los creyentes es nuestro adversario, el diablo, quien nos acusa delante de Dios por nuestras faltas también, quien trae destrucción y todo lo malo que atormenta a la humanidad, es él. Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versos 6 al 11, habla al respecto, pero también anima a sus lectores a confiar en el Señor. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna,
los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Cuando la gente sufre, al primero que culpan es a Dios. O lo culpan por haber hecho el daño o lo culpan por haberlo permitido. Lo que aquí leemos es exactamente como suceden las cosas. El diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel. Sufrir en una cárcel por la fe en Jesucristo no es un tiempo de vacaciones en la suite presidencial de un hotel Gran Turismo. Quienes han tenido la difícil experiencia de la cárcel saben y dan cuenta de la terrible soledad y angustia que ello provoca. Amén de las agresiones físicas a las que constantemente es sometido el interno, tanto de las autoridades penitenciarias como de los custodios, demás internos y bandas gobernantes. En este aviso, Jesús anticipa a los creyentes radicados en Esmirna no solo que serán echados en la cárcel, sino por cuánto tiempo. Y allí tendrán que sufrir durante 10 días. En ese caso particular, ese sería el término de su encarcelamiento. Y lo que nosotros podemos aprender es que cuando el Señor nos anima a no temer, cuando sabemos que vienen tiempos difíciles sobre nuestra vida, si somos del Señor, podemos confiar que Él sabe exactamente cuánto tiempo habrán de durar. Y aunque nosotros no lo sepamos, ciertamente podemos confiar en que el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Existen muchas y muy diversas teorías sobre el significado de estos 10 días. Para unos son 10 años, para otros 10 períodos de gobierno romano, y para otros, que sería una expresión frecuente en aquella cultura para definir un breve tiempo. Tener que sufrir es una bandera que algunos cristianos adoptan para predicar el evangelio del sufrimiento. Y uno de sus argumentos más poderosos es lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versos 20 y 21. Porque, ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Pero cuando se sufre por hacer el bien y se aguanta el castigo, entonces sí es meritorio ante Dios. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Los cristianos de Esmirna vivían, por decirlo de alguna manera, en la cuerda floja. Su fe era suficiente pretexto para ser señalados y reprobados por esa sociedad idólatra e impía, y serían encarcelados no por hacer lo malo, sino por seguir al Señor Jesucristo. Y es así como lo dicho por Pablo tiene lugar en la vida del creyente. No obstante, la definición de vida abundante que dijo Jesús, que vino a darnos, no tiene como propósito principal el sufrimiento, sino el servicio al Evangelio y la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así como a ellos el Señor nos garantiza un glorioso galardón que consiste en la corona de la vida, pero es nuestra tarea permanecer fieles hasta la muerte para poderla recibir. El matrimonio entre creyentes crea un vínculo de amor y compromiso de por vida que solo la muerte llega a disolver. Quizás con esta figura en mente podamos considerar lo que el Señor espera de todos aquellos a quienes ha recibido como hijos por su fe en Jesucristo. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.